Todo lo que dijo Jesús fue grande. Pero posiblemente de lo más grande que dijo Jesús fue: no piensen. No piensen que he venido para ser servido. Ni siquiera lo piensen. De las cosas grandes de Jesús, no piensen. Ni siquiera debemos de pensar que Él vino para ser servido. La naturaleza del pecado es contraria a eso. La naturaleza de la redención es que nosotros lleguemos a tratar a los demás de tal manera que ellos ni siquiera piensen que queremos ser señores de ellos. Muy difícil que los seres humanos hoy piensen así. Muy difícil. Eso es totalmente contrario a las realidades de nosotros. Lo primero que sucedió después del pecado fue la anarquía de lo que el mundo llama autoridad o potestad. Y tu deseo será para tu marido. Adán se volvió Señor. Fue creado para que nadie pensara que quería ser servido. Porque esa es la naturaleza del universo. Esa es la naturaleza de Dios. La ley del universo es la ley del servicio. Y los seres humanos en la condición caída no saben qué es eso. Nosotros deberíamos de estarlo aprendiendo aquí. Estamos aquí para aprender eso. Yo no sé a cuántos de ustedes los han maltratado. No, Luisita. ¿Alguien la ha maltratado aquí? Yo no sé a cuántos de ustedes los han maltratado. Yo no sé a cuántos de ustedes los han aprovechado. Pero en cada contacto humano, en cada relación humana, lo nuestro debe ser el sentir de Jesús. No piensen que yo he venido para ser servido o para ser servida.
condición caída, todo ser humano quiere ser servido. En la condición humana, todo ser humano quiere estar en posición arriba. Así sea en este medio. Así sea en este medio. A nosotros nos dan una llave y actuamos como si fuéramos señores, con una llave que nos den. Y si es de un carro, sí es verdad. A Luisita nunca le van a dar la llave del carro, ¿verdad? Una simple llave y la gente asume potestad. Y saben que mandan. Y si llega una persona por primera vez y yo soy más antiguo, hacemos sentir que somos señores. Jesús, creador de los cielos y la tierra, vino a esta tierra sin ninguna apariencia de creador, sin ninguna apariencia de potestad, sin ninguna apariencia de autoridad, sin ninguna apariencia de que era divino. Y el vulgo sabía que él era el hijo del carpintero, que no tenía nada de rabí y no tenía nada de abolengo, que valía la pena. El vulgo lo sabía, la gente lo sabía. Pero se acercó a los seres humanos, vivió entre los seres humanos, con el valor interno, con el valor moral, de ni siquiera permitir que la gente pensara que él había venido para ser Señor. Oh, si nosotros entendiéramos eso, no habría necesidad de más nada. Y seríamos ungidos por el Espíritu Santo. No somos ungidos por el Espíritu Santo para servir, para hacer ministerio, para ser obreros. Y la razón es muy simple. Queremos que nos sirvan. Queremos ser servidos. Queremos que nos atiendan. Queremos que nos escuchen. Y si no lo hacen, me molesto, reclamo. Y hasta alboroto a otros si no hacen lo que yo quiero. Y esa es la esencia del pecado. Esa es la esencia del mal. De las cosas grandes que Jesús dijo, del principio elocuente, vital para la vida del ser humano, fue lo que Jesús dijo. Ni siquiera lo penséis, que he venido para ser servido. Y la gente y el mundo dio evidencia. El mundo dio evidencia de que vino como esclavo, sin ninguna otra pretensión. Y yo creo que ustedes están aquí al estar tomando esta clase. ¿Cómo llama esta clase? Obreros evangélicos. Cambien la palabra. Misioneros. Misioneros en el mundo de hoy, predicadores. En el mundo de hoy, doctores. ¿Ok? Esa es la nomenclatura de hoy.
Interesante la Biblia. Interesante la Biblia, interesante Pablo. Porque Pablo fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Y fue el que más se dirigió a las iglesias. Y Pablo utiliza una nomenclatura. Y toda la nomenclatura eclesiológica que Pablo utiliza en las Escrituras, ninguna es jerárquica. La semántica de esas palabras en el tiempo de Pablo, ninguna era jerárquica, ninguna insinuaba posición, todas eran funciones de servicio. La palabra diácono, la palabra anciano, la palabra obispo, la palabra presbítero, todas son palabras que en la semántica del griego de su época no tenían connotación de jerarquía. Todo la connotación era servir. Interesante. Las Escrituras. En el contexto del pecado todo es jerarquía, todo es posición, todo es arriba y nada es abajo, y ese fue el espíritu de Lucifer. Yo voy a estar arriba, yo voy a ser mi trono arriba, yo seré semejante al Altísimo, y se le subieron los humos porque era hermoso y de buen parecer. Pregunto, ¿no es esa la tendencia en nuestro corazón? ¿Dónde nace el conflicto? Yo quiero ser Señor. Cheito quiere ser Señor. María quiere ser señora, Clarence quiere ser señor, y cuando todos queremos ser señores, entonces se repite la escena de la tarde del jueves, del último jueves de Jesús. Llegaron los 12, se sentaron, y en esa costumbre tan hermosa, del Oriente, donde cuando alguien llegaba a una casa, lo primero que hacían era lavar los pies. Y el que estaba designado para eso no era el señor, no era la señora, era el siervo, el dulos, el esclavo. Y ellos llegaron a tomar la última cena antes de la cruz. Ellos llegaron a tomar la cena, la última cena antes de la cruz. Con el que les había enseñado que no pensaran que Él había venido para ser servido. A ver, Luis, ¿está pensando? A ver, piensen en eso. Porque todos los conflictos que nosotros tenemos son conflictos de señorío. Todos los conflictos que tenemos. Jesús no tuvo ese conflicto. Jesús no tuvo ese conflicto. En la huerta tenemos ese conflicto, en la cocina tenemos ese conflicto. En el sanatorio tenemos ese conflicto. Hasta grabando tenemos ese conflicto. Ese conflicto está en el aire, eso se respira.
Y nosotros no somos una excepción. En el matrimonio está ese conflicto, en el noviazgo hay ese conflicto. Una vez que estemos vivos y respiremos, ese conflicto está en el aire. Tres años y medio. 3 años y medio el siervo sirviendo. Y llegó el día de la prueba, llegó el día del examen y todos lo perdieron. Porque todos se sentaron con la expectativa de que llegara el siervo. Y según Jesús, cada uno de ellos debe haber sido el primero para servir. Pero ellos no habían llegado a pensar como Jesús. Ellos sí pensaban que estaban ahí para ser servidos. ¿Entendemos eso? Tradúzcame eso en vida. Tradúzcame eso en hechos. Porque en teoría no sirve en teoría. Obreros evangélicos. ¿Ustedes saben lo que es? Obreros evangélicos. Todos nosotros deberíamos de ser ya siervos evangélicos. Y en nuestra mirada, en nuestras palabras, en el tono de nuestras palabras, en nuestra manera de saludar, en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de escuchar, hasta en nuestra manera de sentarnos. Nosotros deberíamos provocar el pensamiento en otros que no hemos venido sino para servirlos. Porque ese es el Evangelio. Eso es lo que es la verdad. Eso es lo que es Jesús, siervo de la humanidad. No presbítero, no obispo, no anciano, no cabeza, solamente siervo. La palabra siervo en la nomenclatura romana de los días de Jesús era lo más bajo, lo más bajo. Y lo más bajo es lo más grande en el pensamiento de Dios. Yo no sé si estamos entendiendo eso. Es difícil entenderlo eso hoy. Muy difícil entender eso hoy. Porque la sociedad, la cultura nos enseña a ser grandes. La cultura nos estimula a estar arriba. La cultura nos estimula a ser cabeza, a tener prominencia, a vivir para alcanzar una posición. Y lo de Jesús no tiene nada de posición. Y la gente se siente frustrada cuando alguien los manda a servir. La gente se siente molesta cuando alguien los manda a hacer algo.
Yo recuerdo mucho cuando, yo creo que ella no se ofende si digo el nombre, ¿ok? Yo recuerdo mucho cuando yo me comprometí con Giovanna, ¿ok? Cuando yo me comprometí con Giovanna, y la comprometí a ella, y ella me aceptó el compromiso, yo te sabía que tenía que pasarla por la escuela. Antes del siguiente paso tenía que pasarla por la escuela. Porque yo no sé cuál sea la excepción, pero cuando a alguien le dicen doctor y está reconocido con un cartón, yo no sé a quién no le haga daño eso. Hablando de esto que estamos hablando nosotros hoy. Y si es a nivel de iglesia nuestra, a nivel de iglesia nuestra, cuando alguien es doctor, cuando alguien es carpintero, pero si alguien es doctor, y por eso la gente, menos Luisita, ¿verdad? Por eso la gente aspira a ser doctor, a ser ingeniero, a tener un cartón, a estar acreditado. Porque todo eso tiene la motivación de ser reconocido. Yo no conocía sus valores, pero yo sabía, para mí, necesitaba pasar por una escuela donde el reconocimiento, hasta donde fuera posible, se le borrara. Así que cuando me comprometí con ella, le dije, necesito que me acompañe. Voy a llevarla a una escuela. ¿Ok? Me aceptó. Así que viajé con ella y la llevé a un lugar donde estaba el doctor Hansen. El doctor Hansen es un hombre especial que había dirigido el hospital de Walwood en Georgia. Es el hospital o el lugar de sostén propio que reemplazó los trabajos que hizo el hermano Sutherland cuando ellos se acreditaron y el mundo los absorbió. Apareció el pastor Frassi que fundó Walwood y el doctor Hansen, Richard Hansen, llegó a ser ahí el director médico del hospital por muchos años. Él ahora estaba en el estado de Maine y entonces yo había hablado con él y llegué a Giovanna para allá. Y este hombre, él sabe qué es la educación cristiana. Él sabe qué es educación cristiana. Y el Señor lo utilizó a él, a mi juicio, para ignorar que la muchacha era doctora. Y ahí se atendían pacientes, y él tenía una casa ya acondicionada para atender pacientes. Él era el doctor ahí. Pero yo me imagino que el Señor lo impresionó a él, ignorar a la muchacha.
y la ignoró como por 4 meses. Y el trabajo que le pusieron a hacer fue a limpiar los baños y a limpiar las ventanas. 4 meses. Y yo estaba muy contento porque esa es la escuela que yo quería que ella tuviera. Es la escuela que yo quiero que la gente tenga. La escuela del servicio. Con alegría, sin reconocimiento. Porque ese fue el ungimiento de Jesús. No penséis que he venido para ser servido. He venido para servir. Nunca se frustró Jesús. Nunca se frustró. Nunca pensó que era menos. Nunca se acomplejó. Nunca se deprimió ni le dio melancolía. Porque no tenía posición. Porque no era reconocido. Fue el ser más realizado, lleno de mayor contentamiento, caminó con mayor seguridad, vivió con mayor certeza, sabía su misión. Su misión era ser siervo, servir. Y la humanidad no entendió. Y esa es la gran filosofía, o la gran teología, o la gran razón de la vida. Ser siervos. Y con mayor razón en un contexto donde todos queremos ser Nabucodonosor o Faraón. El mejor contexto para desarrollar una obra salvífica, una obra evangélica, una obra auténtica, es donde todos somos egoístas, donde todos somos señores, donde todos queremos posición y donde todos queremos que nuestro orgullo esté arriba. Es el mejor ambiente. Porque la gente necesita un ejemplo y una demostración de que es verdad. Y para Jesús, verdad es servir y nada más. Yo no sé si ustedes están entendiendo eso aquí. Yo no sé si lo están entendiendo aquí. Porque aquí no podemos perder. Aquí es muy fácil perderse. ¿Queremos posición? A ver, no me contesten la pregunta, pero hágansela en su interior. Lavar las ollas de la cocina. Hacer el compostero, Luisita. O está en la oficina en el computador. ¿Qué prefiere? Cuando usted está debajo del sol, trabajando, sudando, a pleno sol, hasta las 12 del día, hasta la 1 de la tarde, y al otro lo pueden manejar, ahí para Armenia. ¿Qué experimentamos? ¿Que no me toman en cuenta? Yo aquí aguantando sol
Y mira aquel, la oficina, sentado, tocando las teclas. Pensamos como Jesús, que limpiando los plátanos estamos haciendo el ministerio de servicio. Y que en la esfera de servicio no hay jerarquía. No hay jerarquía. Algunos a mí me han dicho que en el cielo hay jerarquía. Y me dicen las palabras, hay serafines, hay querubines, hay arcángeles. Y yo digo, sí, en el cielo hay jerarquía, pero de servicio. El que más sirve es el mayor. El que más sirve es el mayor. Y Jesús se los quiso enseñar a ellos. ¿Quieren ser grandes? ¿Quieren ser grandes? Que el que más sirva es el mayor. Luisita, ¿me está entendiendo, Luisita? ¿Sí me está entendiendo? Oh, Señor quiere que comience a ser la siervita de aquí. ¿Servir? Eso fue lo que hizo Jesús. No hizo más nada. No hizo más nada. No hizo más nada. ¿Servir? Y lo expresó con unas palabras para mí muy significativas, que me han enseñado mucho. A ver, ¿es en San Juan 12 que está? Abramos la escritura en San Juan 12, a ver. Ok. Versículo 24. Y aquí utiliza una expresión hebraica que es muy significativa cuando uno estudia la semántica del idioma. Es de cierto os digo. Eso quiere decir seguro, lo verdadero, lo auténtico. Lo auténtico, lo cierto, lo seguro es, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, mucho fruto lleva. El Señor Jesús es un grano de trigo que cae, muere, se entierra en el surco de la miseria, del dolor, de la aflicción del mundo, de los hombres. Desaparece. Ese es el secreto para llevar fruto en los obreros evangélicos. Hoy la gente piensa
que un obrero evangélico, que un pastor, que un ministro es corbata. Corbata y púlpito. Jesús. Ni púlpito ni corbata. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabe? ¿No es sencillo esto? No es sencillo esto. Ah, Mónica, no es sencillo esto. ¿Ah? Ah, Mónica, sin presupuesto, sin nada, Mónica. ¿Servir? Ah, Mónica, ¿qué piensa Mónica? Por eso tiene que estar aquí 2300 años para que se le purifique esa cosa. Se nos purifique la cosa. Si no se purifica eso, no podemos ser siervos. Yo una vez me equivoqué con los hijos míos. Porque hace muchos años yo dije, bueno, les voy a enseñar teología alguna vez, voy a enseñarles teología. Estaba más equivocado. Menos mal que llegué a la conclusión que lo que yo necesitaba era aprender a amar y a servir. Y nunca les enseñé teología. Porque el conocimiento de Dios está implícito en un solo hecho, en una sola palabra. Conocimiento de Dios y la ciencia de Dios está contenida en la palabra. Y por eso Santiago lo dijo muy bien, el que quebranta una palabra quebranta todo, porque la palabra de Dios es orgánica, es viva, y la vida es una totalidad. El solo pensamiento de servicio tiene un efecto redentivo en todo el ser. El solo pensamiento de posición y de estar arriba tiene un efecto total sobre todo el ser. La escuela de Dios, la educación del Señor es una educación para ser siervos. Y este mundo no maneja eso. La educación de este mundo es para ser doctor, es para figurar, para ser reconocido, para estar arriba y subyugar a otros, para someter a otros, para que nosotros los doctores gocemos, gobernemos, mandemos y los demás nos sirvan. Ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo educativo de hoy. Prepara élites, prepara jerarquías. El Señor preparó, fue servidores. Y con la nomenclatura de esclavitud. Hace muchos años, el Señor comenzó en mí un trabajo de cuestionar lo que yo hacía. Y una de las cosas que el Señor utilizó para resolver mi cuestionamiento fue el primer párrafo del ministerio de curación.
Señor me permitió ahí encontrar la esencia de la vida, la esencia de la vida. Y yo sé que la esencia de la vida está en Jesús, es Jesús. Y por eso en estos días en la mañana hemos enfatizado Romanos 10:4. El objetivo, la finalidad, el fin de la ley, de la Torah, de la enseñanza, es Cristo. A la gente le cuesta dificultad discernir eso. Porque a nosotros nos han enseñado que las finalidades son todas teorías, son todas hechos científicos y son todos datos humanos. San Pablo dice, la finalidad de la vida no es filosofía, no es antropología, no es sociología, no es psicología, no es medicina, no es ninguna cosa humana. El fin de la ley es Cristo. Cuando nosotros le permitamos al Señor percibir eso, usted será la persona con mayor contentamiento, con mayor gratitud y la persona más realizada ha encontrado el norte y la razón de estar aquí. Pablo la encontró y dijo, todo lo demás es basura. Y en el original eso es más claro. Su título, su posición en el Sanedrín, sus estudios, su filosofía, toda su realización, cuando él vio a Jesús, todo eso es basura. Lo reputo por basura, por el amor del cual lo he perdido todo. Se fue Saulo de Tarso. Y lo que sucedió en Saulo de Tarso es lo que el Señor quiere que suceda en nosotros, en nuestra propia esfera, para realizar con el poder del Espíritu Santo la obra final en este tiempo. Y no se necesita mucha teoría. Lo que se necesita es contemplar a Jesús. Leo la sentencia para terminar, que a mí me ha ayudado en gran manera. Y que cuando yo estaba sentado en la oficina y me pusieron hasta secretaria y grabadora y teléfonos, el Señor comenzó a mí a cuestionarme qué es ministerio. Y me lo enseñó con el primer párrafo de esto. Y el capítulo titula Nuestro ejemplo. ¿Ustedes quieren ser obreros, obreras evangélicas? El secreto es Jesús. ¿No necesitan más? ¿El secreto es Jesús? Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo. Él vino a este mundo como siervo. No vino como rey, no vino como sacerdote, no vino como médico, no vino en ninguna posición, vino a hacer lo que nadie quería hacer, doulos, esclavo, siervo. Y ustedes saben que la característica del siervo, del esclavo, por excelencia,
era que no podía ejercer su voluntad. Tenía un señor y la voluntad del dulo, del esclavo, era el Señor. Y cuando el esclavo se le provocaba hacer su voluntad, lo podían hasta matar. El Señor tenía derecho a hacer cualquier cosa con el esclavo, porque el esclavo no era persona. Y esa fue la condición que asumió Jesús aquí en la tierra. Y nos dio a nosotros el ejemplo. Y por eso trabajar aquí es la principal clase, porque el trabajo revela el desarrollo del espíritu de nosotros de servicio o de suficiencia. Ahí tranquilamente, haciendo las cosas. Haciendo las cosas, aprendemos a no compararnos, aprendemos a no mirar a otros, aprendemos a no considerar que otros están más suaves que yo, aprendemos a desarrollar el espíritu de servicio del que se encarnó. Y por eso las actitudes de queja, las actitudes de remordimientos, las actitudes de reclamos, de murmuración, de crítica, de exigencia, son evidencias que estamos interesados en posición, en ser mejor, y nos van descartando para realizar y llegar a la conclusión de nuestro servicio en la obra evangélica. Las pruebas de Dios son todas de carácter y son bien simples y muy sencillas y suceden momento a momento. Cada minuto, usted y yo somos probados si queremos subir y tener posición, o si queremos descender y servir. Cada minuto, cada instante que mi yo se exalta, nosotros perdemos. Cada minuto que mi yo se reduce y se crucifica, nosotros estamos creciendo en la dirección de ser obreros evangélicos. Esto es mucho más amplio. Aquí dice, la sentencia dice, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir sin cansarse la necesidad del hombre. Y luego dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender a toda necesidad humana, toda necesidad humana. Su función fue asumir el desastre de cada ser humano, servirlo en su necesidad. ¿Podemos hacer eso? Mónica, ¿qué se necesita para eso? Saber qué es el esternocleidomastoideo. Jesús hizo la obra sin saber qué es el esternocleidomastoideo, sin saber qué es la gamma globulina. Lo que la humanidad necesita es un grano de trigo que muere
en el surco del dolor de la pena del hombre, para que lleve mucho fruto. El siervo es alguien que muere a ser Señor para poder alcanzar los seres humanos que son señores. Y en el aliento de Jesús, en el aliento de Jesús, en el Espíritu de Jesús, en lo íntimo de Jesús, estaba la marca indeleble. No penséis que he venido para ser servido. He venido solamente para servir. La grandeza de Jesús, la gran filosofía de Jesús. Eso fue lo que lo hizo el gran hombre que hizo temblar a Roma y el Sanedrín y el mundo. Y eso es lo mismo que hará temblar al mundo hoy. Una vida que se entrega como el grano de trigo para asumir el dolor, la pena, la angustia, la miseria del hombre. Este párrafo menciona tres cosas, y menciona tres cosas en dos diferentes maneras. Vino para quitar la carga de enfermedad, la miseria y el pecado. Tres cosas. Tres cosas simultáneas el siervo. El siervo vino para asumir la carga de enfermedad y parece que esa era la más fácil. Y la segunda cosa que hacía con el necesitado, la miseria. Y la tercera cosa, el pecado. ¿Cómo les parece? ¿Hay trabajo? Hay trabajo. No hay empleo, pero trabajo sí hay. Y hoy en el mundo económico la gente se estresa porque no tiene empleo. Jesús nunca fue empleado, pero trabajo tuvo todo el tiempo. Y trabajo redentivo. ¿Estamos preparados para ese trabajo redentivo? Y aquí lo expresa lo mismo con tres palabras diferentes. El primer verbo que coloca aquí, ya lo leímos, dijo, vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Y ahora cambia el verbo venir por el verbo ser. Y en el verbo ser, miren lo que dice, era su misión, fue su misión, era su misión, ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Ustedes saben lo que implica vivir con los hijos del trueno, con los rabiosos, durante 3 años y medio con el objetivo de darles perfección de carácter. Convivir con Pedro, el egoísta, quería ser primero en todo, con la ilusión de ser el mayor, convivir con él para finalmente permitir que él aceptara ser crucificado. Porque vino para darles perfección de carácter. Y la única manera de servir eso, operar eso, representar eso, era en el Espíritu de Jesús. Ellos llegaban a pensar y a sentir que Él no había venido para ser servido. Ese fue el secreto de Jesús. Mónica,
El Señor la trajo para eso. Ah, Mónica. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo necesita? Ah, Mónica. Tenemos muchas esperanzas. Ah, Mónica. Y mira, ahí llegó Angeli. No quiere sino servir, ¿verdad? Él comenzó con los plátanos. Ok. No me he reclamado nada todavía. La escuela de servicio. La escuela de servicio. Una vez me llegó a mí una hermana, ya con cierta edad. Quiero ser médica. Médica misionera. Oh, excelente. Y vino, estuvo conmigo. Entonces, bueno, hermana, salimos a trabajar, que ella quería ser médica. Y allá en Venezuela tenemos un pedrero, ¿verdad, hermana Elizabeth? Bueno, vamos a comenzar aquí con la tierra, a sacar piedras para poder hacer las eras. Y no entendía. Y no entendió que sacando piedras y escarbando la tierra, comenzamos a dar el primer paso para aprender a servir. La gente piensa que ser médico es colocarse el alambre aquí, el estetoscopio, ¿ok? Y ya ponerse en los oídos, y a poner el aparatico aquí, y después ponerlo por aquí, y inflar la cosita ahí. Y si es con blusa blanca, hoy lo de Jesús comienza en el surco. Lo de Jesús comienza en la tierra. El grano de trigo muriendo en el surco de la pena. Ahí comienza el señorío del Espíritu. Ahí comienza el ungimiento. Ahí comienza la verdad. Y Jesús es el ejemplo. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? No cuesta nada. No cuesta nada. Imitar a Jesús no cuesta nada. Que el Señor nos ayude a entender el dicho, a mi juicio, de los dichos más grandes de Jesús. La gran realidad de por qué estamos aquí. No piensen, ni siquiera piensen que he venido para ser servido. He venido para servir. Señor le guarde. Rubén, les pido oración.